Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a este webinar. Yo soy Ángel del Río, de Aries Equipos Magnéticos. El webinar del día de hoy hablará sobre placas magnéticas. Este webinar es parte de una serie de tres partes, en la cual el día de hoy hablaremos de placas magnéticas y posteriormente se grabarán dos partes adicionales, una con jorobas magnéticas y uno con separadores magnéticos tipo Deep Reach. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, un poquito por encima, y posteriormente los invito a que si quieren profundizar en alguno de ellos, nos acompañen en los siguientes videos. Muy bien, empezamos primero conociendo un poquito qué son las placas magnéticas. Las placas magnéticas es una solución que es muy útil, muy confiable en separación de contaminantes ferrosos, principalmente en ductos, principalmente en todo producto que vaya. Hay diferentes aplicaciones, ductos, bandas. Es una aplicación muy recurrida en la industria porque se pueden poner en diferentes posiciones, se pueden poner en diferentes aplicaciones. Como vemos aquí, se pueden fabricar con diferentes tipos de magnetos. Recordemos que hay dos tipos de magnetos principales, que son cerámicos y tierras raras. Ahorita vamos a ampliar un poquito este tema. Las aplicaciones, como les comentaba, pueden ser para productos que vienen en caída libre en un ducto, que vienen en un chute inclinado, por ejemplo. Se puede poner una placa magnética también. Las placas magnéticas son fabricadas 100% de acero inoxidable y es posible fabricarlas con las condiciones adecuadas para aplicaciones sanitarias. En este caso pueden ser químicas, pueden ser alimentarias, pueden ser farmacéuticas incluso. Entonces, son muy utilizadas en todo tipo de aplicaciones como las que menciono. Cuando escogemos un tipo de placa magnética, recordemos que hay diferentes tipos de magnetos. Entonces, para eso, ¿cómo vamos a elegir un magneto u otro? Vamos a elegirlo dependiendo del tipo de contaminante ferroso que querramos utilizar. Va a ser uno de los factores que vamos a considerar. De hecho, cuando ustedes se acercan con nosotros y nos piden cotizar una placa o que les recomendemos una placa, va a ser de las primeras preguntas que les hagamos. ¿Cuál es la aplicación? Sabes que yo tengo un ducto, yo tengo una banda, yo tengo un chute inclinado, como lo mencionaba ahorita anteriormente. Yo quiero separar partículas muy pequeñas, como limaduras, como partículas pequeñas, o por el contrario, quiero separar partículas grandes, grapas, alambres, tornillos, cosas muy grandes. Por ejemplo, producto que viene a granel en vagones de ferrocarril puede tener contaminantes muy grandes, pedazos de alambre, cosas muy grandes. En este caso, eh, nos serviría mucho para eso un magneto cerámico. Ahorita lo vamos a ver. O si queremos contaminantes muy pequeños, muy finos, contaminantes muy probablemente liberados por maquinaria durante el proceso, lo más adecuado sería un magneto de tierras raras. La posición es muy importante. Les hablaba que podía estar posicionada este magneto sobre una banda y el producto pasar bajo ella. Puede estar en un ducto, puede estar en un chute. Entonces es muy importante la posición. Esas son unas preguntas que siempre les haríamos. Hablamos de magnetos cerámicos, hablamos de magnetos de tierras raras. Hablamos también de un punto que se llama escalón magnético, si se requiere o no. Ahorita vamos a ampliar ese punto. El tipo de soldadura y acabado que requieren en la fabricación de esta placa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que sea un producto, no sé, virutas de madera o pellets de plástico, a que sea un producto alimentario, que sea eh, alimentario humano, sea alimentario también para consumo animal. Se requiere un tipo de soldadura y acabado diferentes. Los herrajes o el montaje, los herrajes para la instalación o el montaje también son importantes. Eso lo va a determinar mucho la posición en que se instale este equipo o este separador magnético. Van a ser determinantes para saber los montajes y si necesitamos algún sistema de autolimpieza. Vamos a ir ampliando un poquito cada uno de estos puntos conforme vayamos avanzando. Muy bien, hablábamos que teníamos imanes cerámicos y imanes de tierras raras. Hablemos específicamente de los cerámicos. De los cerámicos tenemos diferentes tipos. Aquí van a ver 4 nombres diferentes: Super Power, Maxi Power, Brute Power y Super Brute. No nos compliquemos mucho. Aquí tenemos la explicación de cada uno de ellos, pero básicamente es
qué tanto queremos que proyecte el campo magnético sobre la superficie de nuestra placa magnética. Como sabemos, los campos magnéticos, está la placa magnética, está la cara de la placa magnética y existe una proyección de este campo magnético de 2, 3, 4, 5 o más pulgadas, dependiendo qué tan lejos queremos llegar de acuerdo a la aplicación. ¿Por qué? Porque muchos tenemos ductos de menor o mayor ancho, o tenemos, por ejemplo, aquí vemos en la esquina inferior izquierda, vemos un magneto con unas orejas. Este magneto puede ser suspendido. Precisamente una de las aplicaciones que veíamos es sobre una banda. Entonces, si sobre esa banda tenemos una cama determinada de producto y todavía tenemos que tener un espacio de aire y todavía aún así el magneto, entonces muy probablemente necesitamos un magneto que tenga una proyección de campo magnético bastante profunda para que alcance hasta el fondo de la cama y si viene un contaminante fondo lo alcance a jalar y adherirse a la placa magnética. Mismo caso cuando es un ducto, queremos que cubra todo el espacio del ducto. Cuando son ductos muy grandes, podemos también utilizar dos placas. Vamos a ver más adelante una aplicación que se llama Deep Reach, pero no nos adelantemos, se los menciono únicamente. Entonces, tenemos estos 4 tipos de imanes cerámicos precisamente dependiendo del alcance que necesitamos en nuestro campo magnético. Perfecto. Otro tipo de magnetos que hablábamos, aparte de los de cerámicos, son las tierras raras. Los magnetos de tierras raras se están orientados, mencionábamos los cerámicos que son para piezas más grandes, alambres, pedazos de herramienta, pedazos de alambre, metal de mucha masa, clavos, tornillos, grapas, cosas así. En cambio, los de tierras raras son para contaminantes muy pequeños. Eso tiene un campo magnético muy intenso que atrapa hasta limaduras y cosas muy, muy, muy pequeñas. Estos son los más utilizados muchas veces en aplicaciones alimentarias. En los cuales tenemos un tipo de acabado diferente. Voy a regresar un poquito para atrás a ver si se alcanza a apreciar en esto. Aquí les voy a hacer un pequeño zoom. Aquí se alcanzan a ver el escalón magnético o el acabado soldadura es soldadura de puntos o soldadura que no está continuamente hecha y que tiene algunos huecos. Esto no es para una aplicación sanitaria. Para una aplicación sanitaria es necesario que la soldadura sea completamente continua, que esa soldadura después haya sido pulida para no tener ningún hueco, ningún poro, ninguna hendidura que permita la entrada de bacterias y alguna contaminación en nuestro producto de alimentario o químico o farmacéutico. Entonces es muy importante el acabado precisamente y la soldadura cuando seleccionamos una trampa magnética. Entonces esas serían nuestras placas para tierras raras. Hablábamos ahorita también de los herrajes. Aquí, por ejemplo, vemos que tienen bisagras para ser aplicadas en un chute, en un ducto metálico, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver más adelante. Uno de los puntos que veíamos ahorita era el escalón ferromagnético. Este es un punto que yo quisiera enfatizar mucho porque el diseño que tiene Aries del escalón ferromagnético es muy útil para la separación. Aquí vemos en la parte izquierda de nuestra pantalla, vemos un ducto, una simulación de un ducto, y vemos el producto cómo viene bajando a través del ducto. En nuestra cara magnética, en nuestra cara de nuestra placa magnética, va instalado este escalón, ¿sí? Nuestra placa magnética es de una serie inoxidable que puede ser 304, 316. Este escalón está hecho de una serie inoxidable que es de la serie 400. La serie 400 es un tipo de acero inoxidable que permite el ser inducido magnéticamente. Entonces, este escalón se convierte en un imán, a pesar de acero inoxidable, se convierte en un imán. Entonces, se crea un campo magnético y una intensidad muy fuerte en este punto. Entonces, cuando vienen viajando los contaminantes son atrapados por la placa y el escalón cumple dos funciones. Una, atraer muy intensamente a los contaminantes y dos, su diseño permite que el contaminante
quede atrapado y protege a la pequeña partícula de no ser arrastrada también por la inercia de la caída del producto y queda muy, muy sujeta a la placa. Entonces, eso nos permite tener una mayor eficacia en nuestras placas magnéticas que diseños diferentes, ¿no? Diseños de otros fabricantes. Entonces, esta placa puede ser fabricada con uno o con dos escalones, esos escalones en forma piramidal, en forma triangular. Puede ser uno o dos. También hay otro tipo de escalones que son cuadrados, pero este nos permite precisamente tener la mayor eficiencia en nuestra separación. Hablábamos ahorita del tipo de soldadura. Veíamos, mencionaba yo que hay unas placas que tienen unos pequeños espacios precisamente que no son para aplicaciones sanitarias. En cambio, las aplicaciones sanitarias, la cara del magneto tiene otro acabado, la soldadura tiene otro acabado. Entonces eso permite ser utilizado con alimentos, ser utilizado con aplicaciones químicas. Hablábamos también de los herrajes, mencionaba ahorita anteriormente. Entonces, en los herrajes vemos que tenemos algunas opciones con orejas para ser suspendidos. Podemos tener aplicaciones de autolimpieza en los cuales se añade una placa de autolimpieza en el cual es mucho más sencilla la limpieza. Se abre pivotando la placa sobre las bisagras. Posteriormente, ya que está abierta la placa, se separa la placa de autolimpieza y al separarse, las partículas se distancian del magneto, por lo tanto, ya no son atraídas y caen por gravedad durante la limpieza. Sí, sería uno de los accesorios. Dependiendo de la aplicación, los invito a acercarse conmigo o cualquiera de mis compañeros precisamente para ver qué es lo más adecuado para asesorarlos en estos temas, tipo de soldadura, tipo de accesorios que podemos añadirle a su placa para facilitar el proceso. Muy bien, ya vimos cómo son, ya vimos las características generales de las placas. Ahora la pregunta es, ¿dónde la puedo utilizar? Hay muchos tipos de separadores que utilizan placas magnéticas. Aquí a la derecha, y se lo señalo con el cursor, existe una joroba. Este es un tipo de diseño que es muy eficaz porque utiliza una doble placa magnética. Estos pueden ser utilizados para diferentes aplicaciones. Aquí hay un separador tipo Deep Reach. Aquí hay un separador adecuado para tuberías redondas. Aquí hay otro tipo de Deep Reach. El primero es de cerámico, este es de tierras raras. Y también tenemos una joroba como la que vimos acá, pero en otra posición para aplicaciones diferentes. Ahorita vamos a ver a detalle cada uno de ellos. Muy bien, empecemos con las jorobas magnéticas. Las jorobas magnéticas les mencionaba que tenemos la ventaja de tener dos placas. Entonces, esto duplica la capacidad de separación que tenemos de nuestros contaminantes. Al momento de chocar con uno de ellos, hace una separación magnética. Si por alguna razón no se alcanzara a atrapar en ese momento, hay una segunda que va a permitir atrapar ese contaminante. Estas pueden ser para aplicaciones de caída libre, pueden hacer aplicaciones con tuberías a presión, tuberías neumáticas, pueden ser presión positiva o presión negativa. Una de las grandes ventajas es combinar tipos de magnetos. Recuerden que tenemos magnetos cerámicos, que son para productos de gran masa, magnetos de tierras raras para productos muy pequeñitos. Entonces, en ese tipo de separadores podemos hacer la combinación de dos, lo que nos hace muy eficientes. Y la posición puede ser vertical, horizontal, y comentaba también, puede ser para caída libre o presurizadas. Y en estos casos también hay con sistemas de autolimpieza. Aquí los invito, les comentaba al inicio que esta es una serie de tres videos. En la segunda parte vamos a ampliar mucho el tema de jorobas magnéticas, vamos a hablar muy a detalle de ellas. Los invito los próximos días, si lo están viendo ustedes en vivo, en los próximos días se va a grabar el siguiente video de jorobas magnéticas. En caso contrario, si ya están viéndolo en nuestro canal de YouTube, probablemente ya les va a aparecer. De hecho, en la información de nuestro video van a aparecer las ligas de los demás videos, precisamente para que lo puedan ustedes buscar. Otra de las aplicaciones muy utilizadas es el Round Pipe Separator, que realmente es un separador para tubería redonda. Aquí, como ven, puede ser utilizado en dos posiciones. Puede ser utilizado para caída libre u horizontal en caso de tuberías neumáticas.
Se pueden hacer para las dos aplicaciones. Aquí, como ven, tenemos un tubo redondo en el cual hay una transición a cuadrado. En esa transición a cuadrado se diseña de tal forma que cubra el alcance. Hablábamos al principio de que las placas magnéticas tienen un alcance del campo magnético. Entonces, el diseño de la reducción a cuadrado está diseñada de tal forma que nuestro campo magnético va a cubrir todo el espacio en el cual está pasando nuestro producto. Pasando el separador magnético, ya hay otra transición a redondo, entonces continúa nuestro ducto. Esta es una aplicación muy económica, muy eficiente para separación y para todo lo que es caídas de flujo por gravedad y para tuberías neumáticas. Aquí podemos usar tanto separadores cerámicos como separadores de tierra raras. Recordemos partículas grandes, partículas pequeñas y aplicaciones de caída libre, aplicaciones neumáticas. Muy bien. El siguiente separador es uno muy interesante que se llama separador de alcance profundo o deep reach. En muchas ocasiones tenemos aplicaciones en las cuales nuestro producto es denso, nuestro producto tiende a aglomerarse y no podemos utilizar, por ejemplo, la separación típica, que es una rejilla magnética, que es lo más utilizado en un ducto, pero hay aplicaciones en las cuales el producto crea aglomeraciones o tiene cierta humedad o es en cierta forma pegajoso. No sé, pienso en cacao, leche en polvo, azúcar, almidón o diferentes mezclas de polvos en la industria química, en la industria alimentaria que forma estos terrones o estas aglomeraciones de producto en los cuales si ponemos una rejilla, si ponemos un separador de otro tipo, puede ser que se obstruya este flujo, este ducto, entonces no queremos eso, obviamente. Entonces, en este caso, un separador deep reach, lo que tenemos son dos placas magnéticas opuestas, una frente a la otra, lo cual hace una gran separación. Es muy eficiente este diseño y permite precisamente con la combinación de las dos placas magnéticas atrapar todo tipo de contaminantes, ¿no? Que vienen por caída libre. Como les mencionaba al principio, esta es una serie de 3 videos. Vamos a hacer el tercer capítulo o la tercera parte. Vamos a hablar exclusivamente del separador deep reach debido a la importancia que tiene Entonces los invito en la descripción de este video ver la liga de ese separador. Vamos a hablar profundamente y resolver todas sus dudas y preguntas acerca de este. Vimos aplicaciones al principio. Mencionaba muy por encima, pero aquí vemos dos aplicaciones en la realidad o en aplicaciones de clientes reales, que son, por ejemplo, aquí vemos una banda que lleva garbanzo, en la cual va una placa magnética suspendida y esto nos permite atrapar todos los tipos de contaminantes ferrosos que vayan viajando. Esta vemos aquí en una aplicación de cosecha de uva, en precisamente el mismo caso, para garantizar que no haya contaminantes ferrosos, se utiliza esto. Aquí hay una aplicación muy curiosa, precisamente pensar a ustedes por qué la uva y por qué directamente en campo. Se utiliza mucho en ese tipo de contaminantes porque en algunos casos en las uvas llegan a haber perdigones que se utilizan en cacería. Al estar cazando, pues los perdigones de las escopetas caen por gravedad y a veces, curiosamente, pueden quedar alojados en una fruta, en una uva, en este caso, en una pasa. Entonces, esa es la aplicación precisamente que se utiliza muchas veces en los campos de uvas. Aquí vemos aplicaciones, por ejemplo, de las placas ya no suspendidas, sino directamente en chutes, directamente en jorobas. Vemos aquí en la foto de la izquierda. Vemos una aplicación de una joroba por caída libre en la cual hay una combinación de dos placas. Como mencionaba ahorita, es una forma muy eficaz de hacer una separación porque tenemos dos pasos, ¿no? Permite hacer una separación primero, una separación posterior. En la foto del centro tenemos un separador deep reach que les comentaba, son dos placas magnéticas opuestas una frente a la otra, lo cual permite permite fluir a productos que sean densos, a productos que tienden a aglomerarse. Aquí vemos una aplicación y vemos una aplicación adicional aquí también. Esta sería una tubería neumática
en el cual esta joroba está instalada en dicha tubería con dos placas también magnéticas, similar a esta, pero esta es caída libre y esa es una tubería neumática. Perfecto. Pasamos ahora al área al espacio de preguntas y respuestas. Ya tenemos preguntas aquí de algunos de las personas que nos están amablemente acompañando. Me preguntan, ¿cuándo debo utilizar placas magnéticas con elemento de cerámica y cuándo de tierras raras? Perfecto. Voy a regresar un poco para que puedan ver este slide. Aquí vemos los tres tipos de contaminantes, mencionaba yo, que eso pueden ser de mucha masa, pueden ser de muy poca masa o intermedios, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones cuando tenemos riesgo de que haya, no sé, gente de mantenimiento y que se le puedan ir unas pinzas, un desarmador, unos tornillos o algo en el proceso, entonces podemos tener un tipo de separador, en este caso un separador cerámico sería ideal. O si tenemos el otro aspecto, el lado de la moneda, en el cual puede haber cosas muy pequeñitas como grapitas, limaduras, contaminantes muy pequeños, ahí elegiríamos mejor uno de tierras raras. Y como vimos, hay algunos separadores que pueden utilizar los dos, como las jorobas, ahí pueden utilizar ambos y combinarse, ¿no? Entonces, ¿cuándo debo utilizarlo? Dependiendo de mi contaminante. Otro de los casos que puedo utilizar uno u otro, recordemos también, hablábamos que las placas, además de un ducto, pueden ser posicionadas sobre una banda. Entonces, si mi producto tiene una cama profunda, tiene una cama de 2 o 3 pulgadas sobre la banda, un producto a granel, por ejemplo. Hablamos ahorita vimos el ejemplo del garbanzo. Déjenme les muestro otra vez nuevo la foto. Vemos aquí el garbanzo, ¿sí? Aquí vemos una banda que está respondiendo a garbanzo. Vamos a pensar que el garbanzo tiene unas 2 o 3 pulgadas de altura, más 1 pulgada de aire que le damos de espacio a la banda. Tenemos 4 pulgadas en las cuales nuestro campo magnético tiene que llegar hasta el fondo de la banda. Regresemos a los tipos de placas que veíamos al principio y vemos que tenemos magnetos, por ejemplo, Maxi Power, que nos alcanza de 3 a 4 pulgadas, Brute Power, que nos alcanza de 4 a 5 pulgadas. Entonces, por ejemplo, el Brute Power, que supera las 4 pulgadas, podemos posicionarlo a 4 pulgadas sobre nuestra banda y perfectamente va a poder atrapar los contaminantes que pudiera traer ese garbanzo. Pueden ser alambritos, clavos, cuando viene a granel el producto, que viene sobre todo en ferrocarril, pues puede traer mucha suciedad. Entonces queremos separar todo eso antes de que entre a nuestro proceso, lavado, el proceso siguiente que sea. Queremos atrapar primero todo tipo de contaminantes para proteger nuestros equipos, proteger a nuestro personal, proteger también a nuestros consumidores. Muy bien. Espero que haya sido satisfecha su pregunta. Aquí vemos, ¿puedo utilizar placas magnéticas para temperatura de 100 grados? Muy importante esa pregunta. Se me pasó mencionarlo y qué bueno que alguien nos preguntó, porque aquí precisamente entre los puntos, y aquí lo vamos a remarcar, era la temperatura y yo no la mencioné. La temperatura es un punto muy importante. Gracias por la pregunta. La temperatura es uno de los primeros datos que vamos a pedirles para la aplicación que ustedes van a necesitar. ¿Por qué? Porque existen magnetos para diferentes rangos de temperatura. Hay rangos para temperatura ambiente, que los magnetos van a trabajar perfectamente hasta 65 Celsius. De ahí el siguiente rango es hasta 120 Celsius y después hay otras aplicaciones superiores que realmente son poco comunes, pero los más comunes son hasta 65 y hasta 120 grados Celsius. ¿Por qué es importante saber la temperatura? Porque vamos a pensar que es un producto que viene de un horno. Es un producto que viene saliendo de un horno y que vamos a pensar que este producto viene a 95 Celsius. Ya es un mineral, es una piedra que previamente pasó por un molino o pasó por algún otro proceso y pasó por un horno. Este producto viene caliente y yo pongo un magneto estándar que me va a poder trabajar hasta 65 Celsius en un producto que me está pasando a 95. Entonces, ¿qué pasa? El magneto va a empezarse a calentar y su capacidad magnética va a disminuir. Cuando el magneto regresa a su temperatura, va a recuperar gran parte de su capacidad, pero no toda, va a ser afectado. Entonces, esa afectación va a ser notable a largo plazo.
Tenemos clientes que me dicen, oye, yo instalé un magneto hace un año, hace 2 años y ya no tiene la misma capacidad. Probablemente fue una de las causas que puede haber afectado, fue ser que es el mal seleccionado para la aplicación porque era una temperatura más alta. Regresamos a este ejemplo que les decía de 95 Celsius que va a estar afectando esa placa. Entonces, ¿qué es lo mejor? Desde un inicio, poner un magneto que va a poder trabajar en el siguiente rango de temperatura, que sería 120. El magneto jamás va a ser afectado porque nuestro producto va a pasar a 95. Va a poder atrapar todas las partículas sin ser afectado a largo plazo. Excelente pregunta, muchas gracias. Muy bien, me preguntan, ¿cuál es el proceso ideal para la limpieza de contaminantes ferrosos de una placa? Muy bien, tenemos las placas estándar, me voy a regresar un slide. Tenemos las placas estándar como esta, en las cuales nuestra cara de la placa es lisa o tiene un escalón de cualquier forma, ¿no? Son similares. Entonces, la placa, por ejemplo, si está en un ducto, la placa se retira, se abre y se limpia. Normalmente es mecánicamente, agarramos un trapo limpio y los contaminantes se arrastran mecánicamente, se atrampan con el trapo, de la misma forma que se limpia una rejilla. Um, si queremos eliminar hasta la última partícula, pudiéramos ayudarnos, por ejemplo, de cinta como la masking tape. Se adhiere al contaminante y se retira y ahí las pequeñas limaduras o partículas muy pequeñas también pueden ser adheridas. Pero es la forma de limpiarse. Existen algunas placas. Voy a avanzar unas imágenes. Aquí adelante tenemos una. En su esquina inferior derecha, pueden ver la placa que trae como adicional un accesorio que es una placa de autolimpieza. Esta placa, pensamos que es una placa magnética que está con bisagras, entonces se abre. eh, en la cara magnética de la placa existe esta lámina, que es la que ven aquí. Esta lámina, los contaminantes van adheridos, pero al momento de que yo separo, el contaminante se aleja del campo magnético, entonces deja de ser atraído y cae por gravedad. Esta es una placa con sistema de autolimpieza que es mucho más cómoda. Tenemos también sistemas de autolimpieza en los sistemas de separaciones de jorobas. Lo vamos a ver más adelante en el siguiente video. Les comento de que hablemos específicamente de jorobas. También tenemos sistemas de limpieza en los sistemas de separación Deep Reach. Entonces también los invito a que nos acompañen en esos videos y vamos a ahondar un poquito el punto. Muy bien. Vamos a ver, tenemos otra pregunta. Me preguntan, ¿qué es más eficiente, una joroba magnética o un separador de alcance profundo? Ambos son muy buenos, pero son para aplicaciones un poco diferentes. Vamos a ver la imagen de la joroba, ¿sí? La ventaja de la joroba, recordemos que nos permite hacer una doble separación, ¿sí? Nos permite, por ejemplo, si queremos que nuestra separación sea por 2 pasos para garantizar una mayor separación, vamos a empezar en partículas pequeñas, limaduras o cosas pequeñas, podemos poner un doble magneto de tierras raras que nos va a permitir tener una separación más intensa o más eficaz en partículas pequeñas. O tenemos producto en el cual puede tener 2 contaminantes, grandes y pequeños. Podemos poner primero un magneto cerámico y posteriormente uno de tierras raras. Pero las jorobas son para productos que fluyen correctamente a través de un ducto, de un chute, y la forma de la joroba no lo va a afectar. Son productos que fluyen correctamente, como granos, como productos que por caída libre caen correctamente. O también tenemos la aplicación de neumáticos, ¿no? Pero recordemos que el Deep Reach, voy a adelantarme, el Deep Reach está orientado hacia productos que no fluyen correctamente, por lo tanto son separadores diferentes. El Deep Reach lo vamos a usar en aplicaciones en las cuales nuestro producto tiende a aglomerarse, tiende a formar terrones o aglomeraciones y puede frenar la caída en una joroba, puede frenar la caída en una rejilla. Entonces, en esos casos, vamos a irnos a precisamente un Deep Reach. Vamos a tener videos separados específicamente para hablar de joroba. Les decía la segunda parte de este video, y en la tercera vamos a hablar específicamente de los Deep Reach
Vamos a ahondar profundamente en cada uno de ellos. Los invito a verlo y que probablemente ahí también van a entender un poco más la diferencia entre uno y otro. Me ponen aquí, tengo una banda que transporta plástico triturado. ¿Puedo utilizar una placa magnética o tengo que utilizar un separador magnético suspendido? Muy bien. Aquí son dos cosas. Vamos a regresarnos un poquito para que veamos la imagen de... Aquí está. Aquí vemos en la esquina inferior izquierda, vemos una placa, perdón, suspendida. La placa suspendida nos va a permitir llegar a cierto alcance. Nuestro campo magnético va a tener cierta proyección. Hablamos de superpower, que va de 2 a 3 pulgadas, y con la superroot, que es la que nos llega más profundamente, hablamos de 6 a 7 pulgadas. Entonces, de entrada, vamos a elegir primero la placa, dependiendo de la altura o la distancia entre la cara de mi magneto y el fondo de mi banda. Pero ¿qué pasa cuando esta banda supera esas 6, 7 pulgadas? Ahí tenemos que irnos a otro equipo, ¿sí? Ahí tenemos separadores magnéticos permanentes. Nosotros también en Eris los fabricamos. Tenemos también separadores electromagnéticos también suspendidos. Ahí los invito a ver un webinar muy interesante de mi compañero, el ingeniero Juan Enrique Basulto. Él habló precisamente de este tipo de magnetos. Les voy a dejar la liga en la descripción de este video. Aquí pueden ver más a detalle cómo funciona cada uno de ellos, cómo seleccionamos uno u otro. Pero lo que les recomendaría primero, aparte de verlo, es acercarse con nosotros. Pueden preguntarme a mí o cualquiera de mis compañeros. Están los datos de contacto también en la descripción o al inicio y al final de este video. Están también en nuestra página. Nos pueden contactar y plantearnos su aplicación. Y ahí vamos a ver qué sería más adecuado para ustedes, una placa o un separador magnético, sea un separador permanente o también un electroimán. Muy bien. ¿En qué proceso es más conveniente utilizar el separador de alcance profundo? Muy bien. Comentábamos ahorita que gracias a la separación que tenemos precisamente entre las dos placas, tenemos un claro prácticamente abierto. Lo único que tenemos es un pequeño desviador, ¿sí? Un ángulo desviador en el centro, que lo que hace es dirigir el flujo hacia las caras de nuestros magnetos, pero prácticamente va libre. Entonces, lo orientamos siempre hacia productos que tienden a aglomerarse, productos difíciles que en otro proceso o en otro sistema van a tapar, van a obstruir el flujo, van a tapar el flujo, llámese una rejilla, llámese una joroba, productos que no fluyen, que no corren correctamente, que tienden a aglomerarse. Lo ideal sería un separador deep bridge. Y precisamente esas serían las mejores aplicaciones. Bueno, terminamos con las preguntas. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este video. Los invito a que busquen en este mismo canal nuestro siguiente video, que hablaremos específicamente de las jorobas. Va a ser muy interesante porque vamos a ver aplicaciones, vamos a ver temas muy puntuales de cada una de estas aplicaciones, y también posteriormente la tercera parte, que van a ser los separadores deep reach. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muy buen día.